buenas noches y bienvenidos al cuarto espacio abierto para el aprendizaje. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en esta segunda semana? Cuéntenme mientras voy compartiendo la pantalla. Perfecto. Hilaria dice, buenas noches, asesora y compañeros. Le aviso, asesora, no tengo buena señal. Está lloviendo aquí en Tabasco. Entiendo, no te preocupes. Esperemos que la señal nos deje tener la clase y que puedas verla. Y Miguel nos dice, buenas noches, asesora y compañeros. Miriam dice, hola, buenas noches a todos. Y Laia dice, con mucho trabajo, asesora. Y me imagino que sí, pero me da gusto que estén esforzando en estas dos actividades de la semana. Ya veremos que va a valer la pena. Muy bien, pues entonces vamos a ver cómo va a ser el programa para el día de hoy. Pero antes les recuerdo que cuando quieran participar pueden hacerlo en el chat o activando su micrófono y su cámara si quieren. Muy bien, aquí está el programa. Primero vamos a revisar la historia de la literatura, es decir, los movimientos literarios. Después realizaremos una actividad interactiva sobre ese tema, así es que hay que poner mucha atención. Y luego vamos a aprender un poco sobre literatura contemporánea en lenguas indígenas. Y al final tendremos un tiempo para compartir leyendas de nuestras regiones. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Solo un momento, déjenme verificar que todo esté bien en el Zoom. Perfecto, sí, todo está bien. Entonces vamos a comenzar con la historia de la literatura. Muy bien, la historia de la literatura estudia el desarrollo histórico de las obras escritas, ya sea para ser leídas o representadas, en prosa o en verso, cuyo objetivo sea el de entretener, iluminar o instruir a un lector, oyente u observador. Vamos a comenzar con la época antigua. La literatura antigua es la que fue escrita desde el año 2600 a.C. hasta el siglo V. En general, en esta época, la literatura antigua se caracterizaba por la adoración de la divinidad, los poemas religiosos y los relatos de mitos y epopeyas. Se consideraba a la literatura como otra forma de contar hechos que se consideraban reales. Aunque no conocemos con exactitud el origen de la literatura, sabemos que tiene por lo menos unos 4000 años de antigüedad y las primeras obras literarias aparecieron en Sumeria, en la antigua Grecia, en China y en la India. Algunos textos literarios de los más antiguos que se conocen son las instrucciones de Shurupak y el himno al templo de Kesh, y datan del 2600 a.C. y son de origen sumerio. Y aquí tenemos un fragmento del himno al templo de Kesh. Vamos a verlo. Dice así: el principesco salió de la casa. En Lil el principesco salió de la casa. El principesco salió majestuoso de la casa. En Lil levantó su mirada sobre todas las tierras, y las tierras se elevaron hacia Enlil. Los 4 ángulos del cielo se volvieron verdes para Enlil como un jardín.
Kesh se colocó allí para él con la cabeza levantada. Y cuando Kesh levantó la cabeza entre todas las tierras, Enlil habló las alabanzas de Kesh. Nisaba fue quien tomó las decisiones. Con sus palabras lo tejió intrincadamente como una red. Escrito en tablillas, tenía en sus manos: casa, plataforma de la tierra, importante toro bravo. ¿Qué les parece? Muy enigmático este fragmento literario, ¿no creen? Pero podemos identificar que, pues así es, habla de un templo de Kesh, por lo tanto sí cumple con esa característica de adoración a la divinidad. Muy bien, vamos a pasar ahora a la literatura medieval, que es la que se escribió desde el siglo V hasta el siglo XV. La caída del Imperio Romano dejó en una especie de olvido las obras antiguas, mientras que el cristianismo comenzó a tener mayor importancia, lo cual hizo que la literatura se enfocara más en los hechos religiosos. Como ejemplo de literatura medieval, tenemos el Cantar del Mío Cid. Vamos a leer un fragmento. De los hoyos tan fuerte vientre llorando, tornaba la cabeza, e estábalos catando. Vio puertas abiertas, euzos sin cañados, alcándaras vacías, sin pieles e sin mantos, e sin falcones, e sin actores mudados. Sospiró Mío Cid, que mucho había grandes cuidados. Fabló Mío Cid, bien e tan mesurado. Grado a ti, Señor, Padre que estás en alto. Esto me han vuelto míos enemigos malos. Allí piensan de aguijar, allí sueltan las riendas. A la eixida de vivar, o vieron la corneja diestra. Y entrando a Burgos, o vieron la siniestra. Meció Mío Cid los hombros, e engramió la tiesta. Albricia, Alvar Fáñez, caechados somos de tierra. ¿Qué les pareció este fragmento? Lo leí en español medieval para que escuchemos más o menos cómo sonaba el español en la Edad Media. ¿Qué les pareció? Me gusta este fragmento porque el mío Cid, aunque lo están echando de su tierra, mantiene el buen ánimo y dice albricia, que es como una expresión de algo bueno. Albricia, porque nos están echando de la tierra. Y bueno, ahora pasemos a la literatura renacentista, que fue la que se realizó en el siglo XVI. Esta literatura rescató muchos de los valores de la literatura antigua, pero también se agregaron nuevos valores. Por ejemplo, el amor se volvió algo fundamental, al igual que la naturaleza y la razón. La religión, en cambio, perdió su relevancia. Y como fragmento vamos a leer un soneto de Petrarca, como ejemplo más bien. A ver qué les parece. ¿Dónde cogió el amor o de qué vena el oro fino de tu trenza hermosa? ¿En qué espinas halló la tierna rosa del rostro o en qué prados la azucena? ¿Dónde las blancas perlas con que enfrena la voz suave, honesta y amorosa? ¿Dónde la frente bella y espaciosa, más que el primer albor pura y serena? ¿De cuál esfera en la celeste cumbre eligió el dulce canto que destila al pecho ansioso regalada calma? ¿Y de qué sol tomó la ardiente lumbre de aquellos ojos que la paz tranquila para siempre arrojaron de mi alma? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Este poema fue escrito por un poeta italiano, entonces esta es una traducción realizada por Alberto Lista. Como podemos ver, en este poema el amor es algo fundamental, como lo es en muchos otros poemas del Renacimiento.
también podemos ver que toma como centro al ser humano y a sus sentimientos, y ya no tanto, ya no está centrado en Dios ni en la religión, sino en el ser humano. Y bueno, después del Renacimiento tenemos a la literatura barroca, que fue la creada en el siglo XVII. Esta literatura tenía como temas el desengaño y los desafíos de la vida diaria, entre otros, y muchas veces tenía un tono pesimista. Otra característica de la literatura barroca era el uso excesivo de recursos literarios. Uno de los escritores de literatura barroca es Luis de Góngora. Y aquí tenemos un poema de este escritor Luis de Góngora. Vamos a leerlo. Prisión del nácar era articulado, de mi firmeza un émulo luciente, un diamante ingeniosamente, en oro también él aprisionado. Clori, pues, que a su dedo apremiado, de metal aún precioso no consciente, gallarda un día, sobre impaciente, lo redimió del vínculo dorado. Mas, ay, qué insidioso latón breve, en los cristales de su bella mano, sacrílego divina sangre bebe. Púrpura ilustró, menos indiano, marfil invidiosa sobre nieve, claveles deshojó la aurora en vano. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Vemos que sí utiliza varios recursos literarios, como por ejemplo, mm, cambiar el orden de la oración para que pueda quedar el orden que necesita el poeta para sus rimas. Aquí, por ejemplo, de mi firmeza un émulo luciente. Tal vez el orden más común sería un émulo luciente de mi firmeza, pero el poeta decidió cambiar el orden. Muy bien, vamos a la siguiente. El siguiente movimiento literario es la Ilustración, que se desarrolló en el siglo XVIII. Este movimiento literario estaba directamente relacionado con el movimiento filosófico y cultural conocido como la Ilustración. Es por eso que las obras de literatura ilustrada se concentraban en la razón, el laicismo y en los cuestionamientos al poder establecido y en los cuestionamientos a la intolerancia. Como ejemplo tenemos una fábula de Félix María de Samaniego, llamada El muchacho y la fortuna. A ver qué les parece. El muchacho y la fortuna. A la orilla de un pozo, sobre la fresca hierba, un incauto mancebo dormía a pierna suelta. Gritóle la fortuna: insensato, despierta. ¿No ves que ahogarte puedes, a poco que te muevas? Por ti y otros canallas, a veces me motejan, los unos de inconstante y los otros de adversa. Reveses de fortuna llamáis a las miserias. ¿Por qué si son reveses de la conducta necia? ¿Qué les parece? En esta época hubo muchos escritores de fábulas que buscaban pues dar una enseñanza a los lectores. Y bueno, esto está relacionado a que en esa época era importante la razón y la didáctica, enseñarle algo a los lectores. Después de esa época tenemos el movimiento literario de el romanticismo, que se desarrolló a comienzos del siglo XIX. Entre sus características principales están la exaltación a la subjetividad, a los sentimientos y a los estados de ánimo, por sobre otras cosas como la objetividad y el racionalismo que eran importantes en la época anterior. El romanticismo se enfocaba también en sentimientos intensos y místicos, como el miedo, la pasión, la locura y la soledad.
Como ejemplo de esta época tenemos la novela titulada María de Jorge Isaacs, y aquí tenemos un fragmento. Era yo niño aún cuando me alejaron de la casa paterna para que diera principio a mis estudios en el colegio del doctor Lorenzo María Lleras, establecido en Bogotá hacía pocos años y famoso en toda la República por aquel tiempo. En la noche víspera de mi viaje, después de la velada, entró a mi cuarto una de mis hermanas y sin decirme una sola palabra cariñosa, porque los sollozos le embargaban la voz, cortó de mi cabeza unos cabellos. Cuando salió, habían rodado por mi cuello algunas lágrimas suyas. Me dormí llorando y experimenté como un vago presentimiento de muchos pesares que debía sufrir después. Esos cabellos quitados a una cabeza infantil, aquella precaución del amor contra la muerte delante de tanta vida, hicieron que durante el sueño vagase mi alma por todos los sitios donde había pasado, sin comprenderlo, las horas más felices de mi existencia. ¿Qué les parece? Vemos que en verdad tiene mucho énfasis en describir las emociones de los personajes, una gran variedad de emociones, tristeza, un poco miedo, un poco nostalgia. ¿Qué tal? Y bueno, después de esta época tenemos el realismo, que se desarrolló a finales del siglo XIX. Este movimiento literario consistía en representar de la forma más cercana a la realidad, pues lo que se observaba en la vida cotidiana. Esta observación de la realidad era lo fundamental y es por eso que se describían los conflictos de forma muy minuciosa. También había muchas denuncias y críticas sobre los problemas sociales de la época. Como ejemplo tenemos la novela de Santa de Federico Gamboa. ¿Les, les parece si leemos un fragmento? A ver qué tal. Partieron los carruajes en línea recta, y uno tras otro, cuando la iluminación de la ciudad comenzaba, al tiempo que los enormes focos municipales que se mecen en las esquinas y a la mitad de las calles, mezclados a las inúmeras luces incandescentes que cubrían caprichosamente las fachadas del comercio rico, y a los humildes farolillos de vidrio o papel con que adornaban las suyas los mercaderes pobres y los particulares idem, prestaban al espectáculo mágico aspecto de apoteosis teatral. Desde que desembocaron en la ancha avenida Juárez, divisaron las calles de San Francisco y Plateros, rebosantes de luz, sin transitar de vehículos, insuficientes para encauzar entre sus dos aceras aquel encrespado y movedizo mar de gente que se encaminaba a la plaza de armas. Por sobre las cabezas se veían aquí y allí chiquillos del pueblo, encaramados en las espaldas del papá, guitarras que parecían caminar sin dueño, caídas de lo alto, y flotar a la aventura encima de esas ondas revueltas, policromas, incesantes. ¿Qué les parece? Vemos que hace una descripción muy detallada de cómo era la ciudad en esa época. Y también nos muestra quizá un poco sobre alguna crítica social, como por ejemplo nos dice cómo eran las fachadas de los comercios ricos y cómo eran las de los mercaderes pobres. Nos muestra ahí un poco la desigualdad social de la época. Y bueno, después de esa época tenemos el movimiento literario del modernismo, que se desarrolló ya a finales del siglo XIX. Este movimiento literario aportó renovaciones formales, técnicas y léxicas. Estos cambios no eran solo retóricos, sino era un despertar de la sensibilidad.
se buscaba contemplar la vida de una forma más intensa. Y bueno, era como un nuevo orden estético en el que los sentidos eran muy importantes, lo que percibíamos, y también la fantasía tenía un papel fundamental. Un ejemplo son los cuentos de Rubén Darío que hemos leído durante este módulo. Y bueno, también tiene algunos poemas, entonces vamos a leer un fragmento de un poema de Rubén Darío. Se llama Sonatina. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña, dice cosas banales. Y vestido de rojo, piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? Ay, la pobre princesa de la boca de rosa, quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. ¿Qué les parece? Si vemos que los sentidos tienen un papel fundamental en este tipo de poesía, ¿no creen? Ya que nos detalla muchas sensaciones, como por ejemplo la boca de rosa, nos la imaginamos suave y rosa, o por ejemplo el sonido que hace el trueno en el mar. Y también vemos que la forma en que se escuchan los versos es muy melódica, tiene un ritmo muy agradable, ¿no? Muy bien, pues vamos al siguiente movimiento literario, que es el naturalismo. Este se desarrolló pues ya también a finales del siglo XIX, principios del XX, y bueno, los autores naturalistas consideraban que era más importante la objetividad y no ya la subjetividad de las épocas anteriores. Esta literatura buscaba plasmar los problemas de los individuos. Nos mostraba problemas como la corrupción, el alcoholismo o las enfermedades. Muchas de estas historias no tenían mucha esperanza. También tenemos incluso algunas historias un poco de terror. A ver qué les parece. Y también les quería comentar que se llamaba naturalismo porque en algunas de las historias se caracterizaba a los personajes como si tuvieran algunas características de la naturaleza, características de animales, por ejemplo. Vamos a ver un fragmento de un cuento llamado La gallina degollada, de Horacio Quiroga. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació este, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses, las convulsiones del primogénito se repetían, y al día siguiente amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor estaban malditos, su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito, pero un hijo como todos. Y bueno, aquí vemos que
como se mencionaba en las características, en este cuento no había mucha esperanza y habla sobre las enfermedades de los hijos de este matrimonio. Y bueno, después tenemos la época de las vanguardias, que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX. Las vanguardias literarias son un conjunto de movimientos literarios que buscaban la renovación y la libertad de expresión. Sobre todo a través de la poesía se buscaba reaccionar contra los valores establecidos y las producciones estéticas anteriores y la tradición literaria. Querían ir en contra de todo eso. Y bueno, hay muchas vanguardias, pero las principales son el cubismo, el futurismo, el expresionismo, el creacionismo, el dadaísmo, el ultraísmo y el surrealismo. Como ejemplo, vamos a leer un fragmento de Altazor de Vicente Huidobro. Él pertenecía a el creacionismo, en el cual se buscaba crear un universo diferente al que nos rodea a través de la poesía, de la literatura. A ver qué tal. Nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos del calor. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel y de automóvil, sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata. Mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche. Amo la noche, sombrero de todos los días. La noche del día al día siguiente. Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer. Tenía cabellos color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Una tarde cogí mi paracaídas y dije, entre una estrella y dos golondrinas, he aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae. Mi madre bordaba lágrimas desiertas en los primeros arcoíris, y ahora mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de la muerte. El primer día encontré un pájaro desconocido que me dijo, si yo fuese dromedario no tendría sed. ¿Qué hora es? Bebió las gotas de rocío de mis cabellos, me lanzó 3 miradas y media y se alejó diciendo, adiós, con su pañuelo soberbio. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Sí crea como todo un universo un poco diferente a lo que nos rodea, ¿no? Con sus imágenes literarias. Muy bien. Después tenemos la época de el realismo mágico, que surgió alrededor de los años 30 del siglo XX en Latinoamérica. Esta corriente literaria mezclaba elementos de la vida real con sucesos fantásticos que sucedían sorpresivamente. Estos elementos mágicos de la narración sorprenden a los lectores, pero no a los personajes, ya que para ellos es algo normal. Y como ejemplo tenemos Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Vamos a leer un fragmento. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Y tiene algunos elementos mágicos inesperados, ¿no? Como cómo puede ser que todas las casas estén a la misma distancia del río, o cómo puede ser que nadie era mayor de 30 años y nadie muere. Todos estos son los elementos mágicos en este fragmento.
Y bueno, después de esta época llegamos al posmodernismo. La literatura posmoderna es la que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con Jaime Alejandro, esta literatura eh, asume a la escritura como una forma de acceder a lo real. Y en este tipo de literatura, el lector tiene un papel muy importante, ya que el lector debe de proporcionar su interpretación de las obras. Entonces, vamos a ver qué les parece. Aquí tenemos un poema de José Emilio Pacheco llamado Indeseable. No me deja pasar el guardia. He traspasado el límite de edad. Provengo de un país que ya no existe. Mis papeles no están en orden. Me falta un sello. Necesito otra firma. No hablo el idioma. No tengo cuenta en el banco. Reprobé el examen de admisión. Cancelaron mi puesto en la gran fábrica. Me desemplearon hoy y para siempre. Carezco por completo de influencias. Llevo aquí en este mundo largo tiempo, y nuestros amos dicen que ya es hora de callarme y hundirme en la basura. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Yo creo que este poema sí pide del lector mucha interpretación, ya que nos lleva a pensar, no sé, tal vez en situaciones de nuestra vida cotidiana o en sucesos que hemos visto, y es por eso que le podemos dar una interpretación más personal. Y bueno, antes de ir a nuestra actividad, cuéntenme, ¿cuál es su movimiento literario favorito? ¿Tienen alguno que sea su favorito y por qué? O también puede ser que todavía no han decidido cuál es su movimiento literario favorito. Cualquier comentario, cuéntenme. Mientras se animan, a ver, les comparto cuál es mi favorito. Ah, es muy difícil, todos me gustan mucho, pero mm, para mí, bueno, el que más me gusta es el romanticismo porque se le da mucho énfasis a los sentimientos, entonces es como muy apasionante leer esos poemas o esas narraciones, imaginar cada uno de esos sentimientos. ¿Y para ustedes tienen alguno favorito? Misael dice, creo para mí el realismo, ya que está apegado a la verdad, como puede ser mala como buena. Ah, muy interesante. Sí, también el realismo es muy interesante, ¿verdad? Porque es el que más intenta parecerse a la realidad. Entonces, de ahí podemos aprender mucho sobre cómo era la vida en esa época. Muy bien. Y Miguel dice, el movimiento literario realista. Me llama la atención más porque se trata de dar lo más parecido a la realidad. Ah, muy bien, también Miguel está de acuerdo con Misael en que el realismo es uno de los más interesantes. Y sí es verdad porque también podemos así conocer cómo era la vida en varias partes del mundo donde se desarrolló el realismo literario. Hilaria dice, a mí me gusta el onírico, ya que representa los sueños, ya que muchas veces nos pasa. Ah, muy interesante también toda la literatura en la cual hay elementos como salidos de los sueños, ¿verdad? Porque vemos pues elementos fantásticos y eso es muy hermoso y sorprendente. Muy bien, gracias por compartirme. Antes de que vayamos a nuestra actividad interactiva, vamos a nuestro segundo enlace de Zoom.
Ahora nos vemos en el segundo enlace. Hasta pronto.